no hagas una mala decisión que te puede afectar. No solamente te va a afectar a ti, sino va a afectar a los que están contigo. Va a afectar a los tuyos y va a afectar a los que vienen después de ti. No se ve ahora, ¿cuántos alaban? Pero se ve después, aleluya. No se ve al momento, pero cuando, aleluya, o no pasa el momento, pero cuando pasa y se ve feo, ¿cuántos alaban? Es fea la consecuencia, levanta la mano y alaba es dura, aleluya, hay lágrimas. Hay gente que llega en condiciones bajas. Y a veces están como están por decisiones malas tomadas, por aligerarse al paso donde Dios los tenía. Aleluya. Por pelear con sus propias fuerzas y no dejar, amén, que Dios peleara por ellos. Por tratar de ayudar a Dios cuando aquí no se puede ayudar a Dios. Si Dios dijo, Él hará, si Él habló, Él lo ejecutará. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Por aquí no se puede ayudar a Dios, porque cuando tú metes la mano y tú metes la pata, entonces Dios se aparta y te deja hasta que te choques contra la pared y realices que lo que tú estás haciendo no lo estás haciendo conforme a la perfecta voluntad de Dios. Yo no quiero estar en una voluntad permisiva, porque lo que todo se permite quizá me pueda llevar al fracaso, pero la perfecta voluntad de Dios es la que te hace permanecer para siempre. Es la perfecta voluntad de Dios. Y aquí no se puede ayudar a Dios. Y lo que, amén, hablaron Sara y Abraham era, amén, tratando de ayudar a Dios, tratando de adelantarse al plan de Dios, aleluya, tratando de, amén, aleluya, adelantarse a lo que Dios había establecido. Hicieron mezcla, sin embargo, y se unió a Abraham esta mujer. Y ella concibió, dice la Biblia, y dio a luz un hijo llamado Ismael. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Y el apóstol Pablo habla de Agar, gloria al Señor, como la esclava. Y dice, no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Somos hijos de la descendencia de Isaac. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? De Sara, de la libre, de la que Dios le dio la promesa, de la que Dios le dijo, yo voy a hacer, aleluya, yo te voy a dar un hijo, tú lo vas a ver, levanta esa mano y alaba la gloria de Jehová. De esa somos hijos, aleluya, si eres libre, levanta esa mano y alaba. Trataron de ayudar a Dios y concibió y dio a luz un hijo. Tomaron una mala decisión, amados hermanos. Gloria al Señor. Y la Biblia nos habla, amados hermanos. Gloria al Señor, que este muchacho, aleluya, que nació, gloria al Señor, llamado Ismael, se convirtió en una nación. Gloria a Jesús. Vive Dios. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que por cuanto Abraham había hecho esto, tenía 86 años cuando nació su hijo. Gloria al Señor para siempre. Y nos dice que no fue hasta los 99 años que Dios se le apareció otra vez y le habló. Por cuanto había tomado una decisión a la ligera, por cuanto había tratado de ayudar a Dios, alabado sea Dios, todos esos años Dios no le habló, gloria al Señor. Porque cuando tú haces algo indebido, algo que a Dios no le agrada, Dios te deja solo, Dios te deja sola, Dios no te habla, porque Dios no apoya las mezclas. ¿Cuántas palabras de la gloria de Jehová? Dios no apoya las malas decisiones, Dios no apoya las ligerezas, las desesperaciones de la gente que lo hacen cometer locuras. ¿Cuántos alaban que a Dios no le agradan? Dios te abandona, Dios no te habla, porque Dios te quiere dejar saber que Él no está de acuerdo con lo que tú hiciste. Él no te va a respaldar por lo que tú has hecho. Él te respalda si tú eres fiel. Él te respalda si tú te guardas. Él te respalda si no te contaminas con las mezclas. Él te respalda si te mantienes en la promesa. Él te respalda si te mantienes a pie mirándolo a
gloria al Señor. Y sin embargo hay gente que han cometido ligereza, gloria al Señor. Y como Dios tiene un plan con ellos, todavía Dios vuelve a hablarles. Y como Dios no quiere que el diablo los enrede y se los lleve, todavía Dios extiende su mano. ¿Cuántos alaban? Aleluya. Y como Dios quiere, mira cuántos de aquí que estamos ahora bien, pero en un tiempo no hicimos mezcla. Aleluya. ¿Y qué cosas tú hicimos? Aleluya. Y si estamos aquí es porque Jehová se acordó de nosotros, del plan que tenía, y extendió la mano, porque Él no quiere verte abajo, Él te quiere ver arriba. Dios siento, habrá alguien que sabe lo que yo estoy diciendo en esta noche. Habrá alguien que sabe lo que yo estoy hablando. Habrá alguien que la misericordia de Dios lo ha alcanzado. Habrá alguien que pueda alabar a Dios. Ay, la baja, la María, la baja. Ay, 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 ay. Si estamos aquí, se lo debemos a Él. Si estamos aquí, es porque Él nos dio otra oportunidad. Levanta la mano si tú lo sabes. Dale gracias, dale gracias. Dile, yo estoy de pie porque tú me tienes de pie. Yo estoy aquí porque tú me tienes aquí. Ay, 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 ay. El que lo sabe, lo reconoce. El que lo sabe, lo puede alabar. El que lo sabe, sabe lo que Dios hizo. Sabe lo que Dios hizo. Porque Dios tiene un plan. Y lo que Dios ha dicho contigo que va a hacer, Él lo va a hacer. Aunque el diablo se meta por el medio, Él lo va a quitar. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Óyelo en la televisión, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, hasta que Él no termine contigo, Él no te va a dejar quieto, Él va a hacer lo que te dijo que iba a hacer. Alaba aquí, alaba la gloria de Jehová. Alábale. Que se siente a Dios aquí, aleluya, porque esto es palabra de Dios. Esto es lo que se mete a uno, se le mete a uno por dentro. Alabado sea Dios. Y es lo que nos anima a seguir, a pelear, a seguir esperando en la promesa, a seguir fortaleciéndonos en Dios y en sus planes. Alaba aquí, alaba, alaba la gloria de Jehová si puede. Alaba la gloria de Jehová si puede. No vale la pena hacer mezcla, no vale la pena. Alaba la gloria de Jehová si puede. No vale la pena vengarse, no. Vale la pena esperar en Dios. Vale la pena seguir adelante, vale la pena confiar en la promesa. Vale la pena agarrarse de la promesa de Dios. Vale la pena. Y verdad que aunque tú lo dejaste, se cumplió la promesa en ti. Porque la promesa no depende de ti, depende de Dios. Gloria al Señor. Y a veces conmigo o sin mí, Dios lo que dijo lo cumple. ¿Cuántos alaban? Porque es su palabra. Su palabra no cae en tierra y no pasa. ¿Cuántos alaban? La gloria de Jehová. No lo hizo Dios en esta noche. ¿Qué más no te ha dicho Dios? Espera. ¿Qué es lo que tú estás pasando? Espera, hermanilla, no la de Jehová. Tranquilo, tranquila. Mira, esto me siento. Gloria al Señor. Alabado sea mi, que dice la Biblia, amados hermanos.